As everyone knows, I'm Dan Winter. Hello, thank you. The website is goldenmean.info. Nuestra página web es goldenmean.info. I'd like to thank Marco and Radio Evolution. Me gustaría agradecer a Marco y a Radio Evolución. Particularly Nina and Arturo, who are leading this work all over South America. También a Nina y Arturo, que llevan todo el trabajo de Dana a toda Sudamérica. Marisol Gonzalez Sterling, who's been pioneering the healing work with Fractal Harmonics, Biosónica. Marisol, que también está haciendo trabajo pionero sobre tratamientos con el sonido fractal. And my wonderful partner Valerie here, French, who has been pioneering the networking for this all over the world, translation, the French world. Thank you, Valerie. Y mi compañera Valerie, que también ha estado ayudando en las traducciones para la habla francesa alrededor del mundo. And especially thank you to the university for making this opportunity for us to connect art and science in this beautiful new fractal way. Yes? Y muchas gracias sobre todo a la universidad por permitirnos hacer una unión entre arte y ciencia de esta forma tan bonita. So the title of today's lecture is How Beautifully Artistic is the New Fractal Unified Field Science of Life and Gravity. Así que el título de hoy sería How beautiful and artistic is the new fractal unified field science of life and lo gravity. bonita y lo artística que es la nueva ciencia de la unificación fractal. Fractal science of life and gravity. Yeah? La unificación fractal de la vida y de la ciencia. So we're going to use some serious science, but we're going to look at it, at how beautiful and artistic it is to see the solution to life force using fractals. Yeah? Veremos lo bonito que es ver la solución a la fuerza de vida y a los fractales. For example, we all know that what many of us have heard of the new E8 unified field science. This has made headlines around the world, yes? A lo mejor habéis escuchado algo sobre la nueva teoría E8 que ha estado en los titulares del mundo entero. This was headlines on CNN for a long time. It was based on Garrett Lisi, who's called a surfer dude. Está basado en un chico que se llama Garrett Lisi, que le llaman el chico del surf. So he found this particular symmetry called E8. Encontró esta simetría particular que se llama E8. Notice how pretty it is. Talk about beautiful fractal, huh? ¿Veis lo bonita que es? Hablamos de fractales preciosos. This is Garrett Lisi there. That's surfer dude. Este es él. And the thing that's cool, of course, to see that he managed to locate all of the fundamental particles, the complete unified field theory, and gravity, all within one symmetry. Yes? Lo que ha conseguido es unificar todas las partículas subatómicas y la gravedad en una simetría. Now, it was later. This is an animation of what it looks like walking into that model in 3D. Esto es una animación de cómo se siente el entrar hacia dentro de esta animación en 3D. For example, the green particles are the gravity-making particles. Por ejemplo, las partículas verdes son la gravedad. So it turned out that this E8 model was based almost entirely on the golden mean proportion, actually. Así que lo que tenemos es que este E8, este modelo, está basado en esencia en geometría áurea. Most of you have heard of the golden mean ratio, the sacred cut, the golden mean, yes? La mayor parte de vosotros habrá oído hablar de la proporción áurea. So there's 106 papers in the physics literature by my hero, Mohammed El-Nashmi. Hay unos 106 documentos del científico El-Nashi, su héroe, describing how the golden mean proportion is actually the serious physics behind this E8 geometry, yeah? Que muestran cómo la proporción áurea, la sección áurea, es directamente responsable de esta geometría. So if we were to take a simplified version of that model, of an embedding or nesting of golden ratios, si tuviéramos que coger un modelo sencillo de este embonamiento, de esta anidación de estructuras fractales, we get the dodeca, icosa, dodeca. Tenemos el dodeca, icosa, dodeca, la estelación, which is, in a way, the only perfect three-dimensional fractal. Que de hecho es uno de los, o el único fractal en 3 dimensiones perfecto. This is entirely based also on the golden ratio. This is the heart of E8, yes? Esto es, digamos, el corazón de la teoría E8. Está todo basado en la proporción áurea. And
because it's based on golden mean ratio, it has very specific electrical meaning, and I'd like to talk to you about that. Yeah? Y precisamente porque está basado en la proporción áurea, tiene un significado eléctrico directo y muy importante del que vamos a hablar ahora. The way in which this very beautiful definition of art from golden mean ratio relates to physics is important. El modo en que esta geometría y esto de lo que estamos hablando, la proporción áurea, el modo en que se relaciona con el arte es muy importante. I mean, as artists and sculptors, we've all known that the golden ratio is kind of defining beauty in many ways, yeah? Como artistas, escultores, etc., sabemos que la proporción áurea viene a definir los cánones de lo que llamamos belleza. In a way, we know that the golden mean ratio is how biology is structured, yes? Sabemos que la proporción áurea es el modo en que la biología se estructura, ¿sí? It's beautiful because it's golden ratio, and it's golden ratio because it's good physics. Es bonito porque es la proporción áurea, y es la proporción áurea debido a que es buena física. In effect, every living protein uses the golden mean proportion for some particular reason, yes? O sea, toda proteína viva utiliza la proporción áurea. And in many ways, beauty itself, the artistic definition of beauty has used the golden mean proportion, yes? Y igualmente la definición de la belleza dentro del arte también utiliza la sección áurea. And, we think this person is beautiful because of the golden ratio proportion in their face, but yet... Pensamos que una persona es bonita por el hecho de que tiene esta proporción en su cara. But if we understood the electrical reason why the golden ratio was necessary, then we understand beauty even better. Pero si entendiésemos el papel que juega la electricidad dentro de la definición de la proporción áurea, lo entenderíamos todo muchísimo mejor. In fact, at the very heart of the very nature of perception is the golden ratio, as we're about to see. De hecho, en el corazón de la naturaleza de lo que llamamos percepción está la proporción áurea, como veremos ahora. As you can see on the top left, como veis arriba a la izquierda, you see that red and blue animation there. From the top, it looks like two spirals. From the side, it looks like the caduceus. Vale, veis esta animación que desde arriba son dos espirales y desde abajo es el caduceo, la forma básica de Now la medicina. those are golden mean spirals. That is the golden mean, yes? Esos son espirales áureas. Now, in poetry and in mythology, you call that the caduceus, yeah? En poesía o en mitología se le llama el caduceo. The caduceus there is the symbol of medical doctors and healing. Es el símbolo de los doctores y de la sanación. It's the symbol of Hermes. Es el símbolo de Hermes. And in physics, that is called phase conjugation. Yeah? En física esto lo llamamos conjugación de fase. Where phases, the different ratios of the waves, converge by golden ratio perfectly, it's called phase conjugation, like conjugal relations. Donde las fases of waves, when they converge. Donde las fases de las ondas conjugan perfectamente. That's right. Eso le llamamos conjugación de fase. It's the perfect way for waves to meet. Es la forma perfecta para que las ondas puedan encontrarse. And when you get married, you call that conjugal relations. Y cuando os casáis, pasáis a llamarlo relaciones conjugales. And it is conyugales, perdón. It is the test for, is this the perfect way to meet? It's very romantic. Yes? Y es la forma perfecta de encontrarse. Muy romántico. And so the waves have found the perfect way to touch each other without fighting. Yes, so talk about scenes from a marriage. Yeah. Así que las ondas lo que encuentran es la mejor manera de encontrarse sin without touching, ¿no? No, the perfect way to touch without hurting each other. Vale, es la forma perfecta de que puedan tocarse sin hacerse daño. Yes. So we'd like to understand the science. Yes. Nos gustaría por esto entender la ciencia. In science, the ability of two
waves to meet is always three-dimensional. In science, waves always travel as donuts. Yeah. En ciencias siempre las ondas viajan como donas, toroides, como donuts. It's the shape of every electric field and therefore all of physics. Es la forma de cualquier campo eléctrico y por consiguiente de toda la física. This is the golden mean spiral self-organizing on the self-organizing torus donut. Esta es la espiral áurea autoorganizándose encima del toroide. Now, if we look at the perfect way for the little wave to survive inside the bigger wave, Así que si miramos en el modo en que la onda pequeñita puede sobrevivir dentro de la onda grande, onda pequeña. So the little wave is called perfect nesting or perfect embedding, embeddability. a esto lo llamamos la anidación perfecta o la embonación perfecta, la incrustación perfecta. So the way in which the little wave gets non-destructively inside the bigger wave is how you survive in the mind of God, you see. Vale. O sea que el modo en que la onda pequeñita sobrevive a atravesar la onda más grande es el modo en que nosotros podemos entrar en la mente de Dios. That's non-destructive embedding, and that's where we get our word the divine. Esto es incrustación no destructiva y es a lo que llamamos divino. Divine means perfect vine, perfect branch, perfect fractal. Divino significa perfect vine, perfect branch. Vine, I don't know. A vine is like a branch of a tree. Es como ramificación perfecta. That's right. Which is perfect nesting or perfect embedding. Que es igualmente embonación o incrustación perfecta. And that's perfected by the golden mean ratio. Y esto está conseguido de una manera óptima por la proporción áurea. And our word, for example, science. I'm something of a freak about using serious science, right? La palabra ciencia, eres un poco un freak de utilizar ciencia seria. Yeah. And yet, our word science comes from the word scion, S-C-I-O-N, which is... La palabra ciencia viene de scion. S-C-I-O-N, scion, means to branch perfectly, the scion of a tree. See, it's all about branching. Vale, y la palabra scion significa ramificación. So, we've long known that this defines the shape of all biology. Siempre hemos sabido que esto define la forma de toda la biología. Golden mean. La proporción áurea. It defines beauty in art. Define la belleza en el arte. And now we're beginning to learn that more than that, it defines a deep and profound physics of fractality and gravity. Y ahora, más allá de todo ello, hemos encontrado que define físicamente lo que es la fractalidad y la gravedad. So, if we're going to understand this, we need to get a little bit electrical about this. Yeah? Si tenemos que entenderlo, nos vamos a tener que poner un poco eléctricos acerca de ello. Now, we have a new hypothesis. Well, first of all, let me say that my training is electrical engineering. I was an electrical engineer for 20 years, yes? Primero de todo deciros que mi entrenamiento ha sido como ingeniero eléctrico. And I came to believe that the golden mean ratio actually defines perception as well as defining beauty. Y yo siempre he creído que la proporción áurea define la percepción así como también define la belleza. And so I'm going to present to you a little bit of science around how it is that the golden mean ratio is key to peak perception and bliss. Os voy a presentar un poco de ciencia para explicaros cómo la proporción áurea es la clave a la percepción cumbre y a la felicidad. We're going to talk about how blind people come to see and what that has to do with golden ratio. Vamos a hablar de cómo gente ciega pueden llegar a ver y la relación que ello tiene con la proporción áurea. And then we're going to say that golden mean ratio, y después vamos a decir que la proporción áurea, as the perfection of perception, tiene la perfección de la percepción, leads to a theory of perception based on phase conjugation. In other words, here is a theory of perception, why you perceive, why you see. En otras palabras, aquí vamos a explicaros una teoría de la percepción, o sea,
¿Por qué veis? A neuroscientist, Steve Lehar here, Gracias a un neurocientífico llamado Steve Lehar, who says that phase conjugation, que dice que la conjugación de fase, which we know is perfected by golden ratio, que sabemos que está perfeccionada por la proporción áurea, is the mechanism of perception, vision. es el mecanismo de la percepción visualmente. So, if waves converge precisely correctly, Así que si las ondas convergen exactamente como lo deben hacer, using golden mean ratio, utilizando la proporción áurea, the perfect fractal, el fractal perfecto, they create implosion. generan implosión. This creates a centripetal force. Esto crea una fuerza centrípeta, You know what centripetal means? The opposite of centrifugal. es el opuesto a centrífuga. So when you create a centripetal force, you're creating implosion. Así que cuando creas una fuerza centrípeta, lo que estás generando es implosión. And if you understand the fractal nature of how to create implosion, Y si entendéis la naturaleza fractal de cómo generar implosión, you basically get the secret to all of the wonderful mysteries. básicamente vais a encontrar el secreto a todos los maravillosos misterios. You get the answer to the nature of perception. Conseguiréis la respuesta a la naturaleza de la percepción. You get the physics of the answer to why there is gravity, which stumped Einstein. A nivel de física conseguiréis saber el porqué de la gravedad que siempre preocupó a Einstein. Yes? You get the nature of beauty. Conseguiréis la naturaleza de la belleza You get the nature of bliss. You see? y la naturaleza de la felicidad. And you actually get the secret of life. True. Secret of life. Saber el secreto de la vida. Yes? So that is why it's so important that we focus on the pure principle, which is the symmetry, which is the science. Por eso es tan importante que nos centremos en el puro principio, que es la simetría, la ciencia, Which is at the heart of this solution, the golden mean ratio as fractal. Yeah? que está en el corazón de la solución, que es un fractal en proporción áurea. So we're going to take a couple of fun examples of that and look at it visually using simple science. Vamos a fijarnos en un par de ejemplos divertidos. So this is our hero, Professor Korotkov, and he's there in Russia. Este es nuestro héroe, el profesor Korotkov, en Rusia. This is the World Without Blindness program in St. Petersburg. Es un proyecto que se llama World Without Blindness, o sea, el mundo sin ceguera. We've talked about this before. Hemos hablado de esto antes. The young kids were taught to imagine themselves in beautiful nature, Los niños se les enseñaba a imaginarse, o sea, que ellos se imaginaran a ellos mismos en naturaleza muy bonita. and then they would go into a state of peak perception, bliss, Entonces llegaban a un estado de percepción cumbre, de felicidad. and then they could see without their eyes. Y entonces podían llegar a ver sin sus ojos. There's many films. This is a very successful project, yeah? Está grabado, hay muchas pruebas y es un proyecto que ha tenido mucho éxito. So I invite you to look on the web. You can see lots of films of young people with their blindfolded and they're seeing all kinds of things with the computer screens. They're tested and they could see without their eyes. Hay los vídeos en internet donde podéis ver a un montón de niños mirando pantallas de ordenador y pudiéndolas ver con los ojos tapados. We're interested in the science, the pure principle. yeah? Estamos interesados por esto en la ciencia, en el principio puro de por qué sucede esto. So our friend Professor Korotkov was, well, here they would imagine themselves in nature and their brain waves would flip a switch and they would get fractal. Yeah? Así que lo que hacían era esto, imaginarse en la naturaleza y su cerebro hacía como un pequeño clic de interruptor y se volvía fractal. And Dr. Korotkov made the measurements to look at electrically how do you describe a person who's reached peak perception. Y el profesor Korotkov ha estudiado cuáles son los mecanismos, los procesos por los cuales alguien entra en el estado cumbre de su percepción. So the people who could see without their eyes, who achieved bliss and peak perception, Así que la gente que podían ver sin sus ojos, que conseguían tener felicidad y percepción cumbre, three of these electrical measures I'd like to just mention, three of them. bueno, voy a mencionar tres de las mediciones que se realizan. The key
frequency ratio in brain waves of a person who got there was golden mean ratio in their brainwaves, between alpha and beta frequencies in their brainwaves. La proporción clave en las ondas cerebrales de esta persona se volvían alfa. The golden mean ratio between alpha and beta. Se volvían en proporción áurea entre alfa y beta. So the frequencies of your brainwaves make the definition of beauty when you get bliss. O sea que cuando conseguís la felicidad, vuestras ondas cerebrales, la proporción entre ellas genera la proporción áurea. And of course, your aura gets bigger, your GDV, and your aura gets more fractal. It's all very measurable. Cuando esto sucede, vuestra aura, los campos electromagnéticos alrededor del cuerpo, se vuelven más fractales y totalmente comprobable. Now, we should mention to you how Professor Karakov was measuring the aura. Deberíamos mencionar por esto cómo el profesor Korotkov mide el aura. You all know that when you go to church, the holiest saint is the one with the biggest halo, right? Sabéis que cuando vais a la iglesia el santo más sagrado es el que tiene el halo más grande detrás. Well, it turns out that is measurable. Y lo hemos acabado medindo. If you use high voltage photography called the Kirlian effect, si se utiliza fotografía de alto voltaje denominada Kirlian, and you make hundreds of clinically documented medical studies, y haces miles de científicamente documentados estudios, as Dr. Karakov did for his GDV system, gas discharge visualization. Como ha hecho el profesor Korotkov para su GDV, la visualización por descarga de gases. Actually, Marco was trying to invite, we're hoping Dr. Karakov will join us here soon. Yeah? Tristemente no ha podido venir para esta presentación, pero en 2010 estará aquí. So, this is a measurement of the electric field of your body, your aura, your plasma. Esto es una medición de vuestro plasma, vuestro aura, el campo eléctrico que tenemos todos alrededor del cuerpo. And the computer, from doing the measurement of the aura of your fingertips, can extrapolate and make a map of the aura of your whole body. Y el modo en que lo hacen es cogiendo los dedos de la mano, extrapolan y entonces pueden conseguir la forma de todo tu cuerpo. And so, for example, here you can see which part of your aura gets holes in it. If you sit next to a cathode ray tube, the old computer screen, it burns a hole in your aura and you can measure it. Y con esto podemos ver claramente los agujeros que se generan en este aura. En este caso, por ejemplo, debido a estar delante de un tubo catódico. And it's a highly useful tool. If you take too many recreational drugs, you can see the holes in your aura. It's measurable. Y lo que también podemos ver es que cuando abusamos de ciertas drogas recreativas, también tenemos bastantes agujeros en el aura. And this is the principle we're trying to evolve here, is what is holding that together? Vale, el principio que intentamos descifrar es el por qué es lo que sujeta este aura en su sitio. Remember, we just discovered that during bliss, peak perception, you get golden ratio in your brain waves. Recordad que cuando estamos en la percepción cumbre, vuestras ondas cerebrales generan la proporción áurea. And that golden ratio indicates you got peak perception. Y esa proporción áurea indica que estás teniendo percepción cumbre. Now, I developed an invention called the bliss tuner. The new name is called the love tuner. He desarrollado una invención que se llama el afinador de felicidad, ahora se llama el afinador del amor. And with my invention here, we're measuring your brain waves by frequency. Vale, y lo que hacemos con mi invención es medir vuestras ondas cerebrales a nivel de frecuencias. And this is a lady in Byron Bay in Australia, and she's having an intense bliss experience. Y esta es una mujer en Australia que está teniendo una experiencia de felicidad muy intensa. You know what a bliss ninny looks like, all blissed out, you say? ¿Sabes cómo parece una mujer que está muy feliz? So, intense bliss is related to this golden mean frequency ratio. Así que la felicidad intensa está relacionada directamente con la proporción áurea. Now,
it turns out that perception, peak perception and bliss is all related to golden mean ratio for a reason in physics. Y parece que la percepción cumbre y la felicidad están relacionadas con la proporción áurea en física por una razón. I want you to go back to this question. Me gustaría que retrocedierais a esta pregunta. That we mentioned. We said, here is your aura, right? It's your aura. Decíamos, aquí está vuestra aura. In Egypt, this electric field of your aura was called your ka, as in Merkaba. And your ka meant the boat into the underworld. En Egipto, este campo que llamamos nosotros ahora, el campo electromagnético que hay alrededor del cuerpo, se llamaba Ka. So Era como el barco al inframundo. So get in your ka and follow me. Así que métete en tu Ka y sígueme. In fact, our word car comes from ka, right? De hecho, nuestra palabra coche, car, viene de Ka. And the amount of coherence in that, the order in that electric field, O sea que la cantidad de coherencia en este campo eléctrico determines if you take memory through death and if you take memory through dreaming. Vale, lo que hace este campo eléctrico cuando está a tope es el hecho de que nosotros podamos llevarnos nuestra memoria a través de la muerte y a través del sueño, de los sueños. I'm pointing this out because as an electrical engineer, I feel that we actually do have the solution to immortality, actually. Os comento esto porque como ingeniero eléctrico nos da la sensación que tenemos la solución a la inmortalidad. And the solution to taking memory through death is measurable for electrical engineers. I'm an electrical engineer. La solución a llevarse la memoria después de la muerte es muy medible para nosotros los ingenieros eléctricos. This is, again, this is our hero, Dr. Karakov here again. Otra vez el Dr. Karakov. And this is him making more of these measurements. Yeah? Y este es él haciendo más mediciones. This is his book called Light After Life. Este es su libro llamado Luz después de la muerte. And he's... No, después de la vida, perdón. He's light after death, no light after life. But he has here a group of volunteers, except they didn't volunteer because they were dead. Y tuvo un grupo de voluntarios que en realidad no fueron voluntarios porque ya estaban muertos. He actually used a population from the morgue, dead people. Utilizó gente de la morgue. And what he did was he measured the number of hours after death it takes for the electric field to leave your body. Y midió el número de horas que tarda nuestro cuerpo electromagnético en salir del cuerpo. And he did it with a significant number of dead people, and he found that at 10 and 36 hours after death, indeed, that's when your electric field leaves your body. Lo hizo con un grupo bastante grande de gente y encontró que entre 10 y 36 horas la energía abandonaba los cuerpos en la hora. Basically, he's measuring the capacitance, the charge of your fingertips, and determining when your body goes and spits out the electric field after death. O sea que lo que hacía era medir la capacitancia, la cantidad de electricidad que existía en el cuerpo y cómo salía del cuerpo. And then he measured where the electric field of your body goes after death. Y lo que también midió era al salir del cuerpo hacia dónde se dirige esta energía. Now, it's true that the Tibetan Book of the Dead, in a way, predicts the 10 and 36 hours. You know? De hecho, el libro tibetano de los muertos predice estas 36 horas, el partir del alma. It's interesting also that our friend Stefan, who is writing on geobiology, Valerie's translating. Y también nuestro amigo Stefan Cardinaus, que hace geobiología. He also determined that 10 and 36 hours is the critical time for your spirit to leave your body. Same numbers. También otro científico que también corrobora el tema de que entre las 10 y las 36 horas es lo que tarda la energía del cuerpo en abandonarlo. And so up here where he measured the electric field of the ghost,
This is what you look like after you die. Is it very attractive? I don't know if it makes Vogue magazine, Playboy. Así es como nos vemos después de la muerte. No sé si conseguís entrar en Vogue o en Playboy. But as an electrical engineer, it is my opinion that after death, you are an electric field, like it or not. Así que, para que sepáis, mi opinión como ingeniero eléctrico es que sepáis que vosotros sois energía después de que muráis. And the point is that Dr. Karakov was able to also measure where you go when you die. Y el punto era que donde estábamos, con que Korotkov había medido dónde se dirige este plasma, esta energía cuando morimos. Remember how Carlos Castaneda talked about the place of power in a room? ¿Recordáis? Bueno, no sé si conoceréis a Carlos Castaneda y de cómo hablaba del sitio de poder en una habitación o en cualquier sitio, el lugar de poder de una persona. Well, that's where your ghost goes when you die. De hecho, ahí es donde esta energía, tu fantasma, llamémoslo como queramos, va cuando morimos. Now, we've been studying that physics as part of our international curriculum for biologic architecture, yes? Hemos estado estudiando toda esta física como parte del currículo de arquitectura biológica. So, if you want to make a building that has a sweet spot, a place of power, you need to build a fractal. Así que si queréis construir un edificio que tenga ese punto dulce, ese lugar donde se genera impresión, tenéis que construir un fractal. Which is a building that creates a heart. Que es en esencia un edificio que crea un corazón. Which is creates an electric field that looks like a rose. Genera un campo eléctrico que parece una rosa. En forma de rosa. And you create a biologic sweet spot, yeah? Y generáis un punto dulce biológico. And the reason that special place is where seeds germinate. El motivo de que este sitio especial sea donde las semillas germinan mejor. And the reason that place is where dead people go. Y el motivo por el cual cuando la gente muerta o la energía de la gente muerta se dirige hasta estos lugares. That's the question we're studying right now. Esa es la pregunta que estamos dirigiendo ahora. You see, at the center of a fractal, at the center of golden ratio, veréis, en el centro de un fractal, en el centro de la proporción áurea, you have in science what's called perfect compression. Tenemos en ciencia lo que llamamos compresión perfecta. In fact, fractality is the only infinite compression in physics. De hecho, la fractalidad es la única compresión infinita que existe en la física. And that's the subject of our course today. That's what we're talking about. Yeah? Y eso es el temario de nuestro curso de hoy, es de lo que estamos hablando. So, remember we're thinking about this question, what holds your aura together? Antes, recordad que planteábamos la pregunta de qué es lo que mantiene nuestra aura en su sitio. And we're looking at the question of death. Y estamos mirando también a la pregunta de la muerte, acerca de la muerte. Electrically, in order to understand that question. Eléctricamente, sobre todo, para poder responder esa pregunta. So, let's try to get another clue here. Así que intentemos encontrar otra pista por aquí. This is the map of what people see after they're dead. Esto es el mapa de lo que la gente ve después de la muerte. In this case, the dead people who made these maps were volunteers. En este caso, sí que la gente que tuvo estas experiencias cercanas a la muerte sí fueron voluntarios. Because they came back, and we're glad they did. Porque volvieron de esa experiencia cercana a la muerte y estamos contentos de que lo hicieran. It's an old Grill Crate commercial. They came back, and we're glad they did. But es un viejo anuncio. This is called near-death experiencers, and the near-death experiences are called NDE. Yes? Estos son experiencias cercanas a la muerte, y estos son, bueno. And if you interview a large number of people who came back from the dead and say, draw me a map of the sequence of what you saw. Si entrevistáis a gente que haya tenido experiencias cercanas a la muerte y les pedís que os dibujen un mapa de lo que han visto, you get these pictures. Tenéis estas These are called the Kluge form constants. Esto lo llamamos las constantes de forma de Kluge. These are also familiar to people who did too much LSD.
Esto también es familiar para personas que han tomado LSD. It turns out that this sequence of pictures, they're called the Cluvet form constants, yeah? Esto es a lo que llamamos las constantes de forma de Cluver. That they actually represent the sequence of geometries which your DNA is folding. Y representan la secuencia de simetrías de plegado que genera vuestro ADN. Lattice, cobweb, tunnel, spiral. Y es una cuadrícula, una tela de araña, un túnel, como un túnel y una espiral. Son como los pasos que la gente ve. And if you look at the sequence by which your DNA gets spun up into its braid, you find exactly that lattice, cobweb, tunnel, spiral. ¿Sí? Vale. Y si os fijáis de cómo el ADN se trenza para originar su forma, encontraréis que las simetrías de trenzado que ha tenido que utilizar son precisamente estas. Now, we don't have time to go through all the science, but I'm suggesting to you to learn what is your DNA trying to do for you at the moment of death. No tenemos tiempo para entrar en detalles muy científicos, pero lo que os estoy intentando explicar es lo que vuestro ADN tiene que hacer en el momento de la muerte. Your DNA is trying to help you hold your aura together. Vuestro ADN os está ayudando a que vuestra aura se mantenga coherente, se mantenga junta. In English, we say, please get your shit together, right? In Egypt, they say, Osiris, pull yourself together, man. Traducir esto en castellano es un poco complicado. You know, for Osiris to pull his body together. Para que Osiris consiguiera tener su cuerpo junto. The secret is fractal. El secreto es fractal. This is a picture of the hat of Osiris. Este es un dibujo del gorro de Osiris. And it turns out that this shape of the hat of Osiris is actually the shape of the pericardium of your heart. Y coincide con que la forma de este gorro de Osiris es la forma de nuestro pericardio. And if your heart muscle knows how to assemble the harmonics of your heart, y si el músculo, que es lo que es el pericardio, el músculo que rodea el corazón, aprende a darle forma a los armónicos que genera el corazón al latir, that's called coherent emotion. Eso es a lo que llamamos emoción coherente. And that's my other invention. It's called the heart tuner. Esta es otra de mis invenciones, el afinador del corazón. So, if you get conscious control of the muscles of your heart, así que si conseguís un control consciente de los músculos de vuestro corazón, you can focus the harmonics of your heart. Podéis enfocar los armónicos de vuestro corazón. And that's called heart coherence. Y eso se le llama coherencia cardíaca. In exactly the same way that if you get conscious control of the muscles of your eyeball, del mismo modo que si conseguís control consciente de los músculos de vuestros ojos, then you can focus your vision. Entonces podéis enfocar la visión. So you need to know what is focus. Así que lo que necesitamos saber, o lo que necesitáis saber, es qué es foco, enfocar. What enables the possibility of focus among waves in general? ¿Qué es lo que permite la capacidad de enfocar entre las ondas en general? I tell you, the solution to that question precisely is what golden ratio and fractality answers. What enables focus? O sea que lo que permite el foco es lo que la proporción áurea y la fractalidad definen. When wave systems generate that beautiful artistic picture, cuando los sistemas de ondas generan este camino tan artístico, they make the origin of all centripetal forces. Generan el origen de todas las fuerzas centrípetas. This is what it looks like right here. This is the picture. Esto es lo que, cómo se ve. Esta es la foto. Here is the top-down view of DNA. Aquí tenemos la vista en alzado desde arriba, cenital del ADN. It's 10 golden mean spirals. Son 10 espirales áureas. This is what that looks like in 3 dimensions. Debajo tenemos cómo se ve en 3 dimensiones. This is
Three-dimensional golden ratio fractality, right? Esto es fractalidad en proporción áurea y en 3 dimensiones. Now, I'm suggesting to you that when you get that ratio electrically, musically, in your aura, Lo que os estoy sugiriendo es que cuando conseguís tener esta proporción musicalmente en vuestra aura, for example, in your architecture, por ejemplo, o en la arquitectura, or in your brain waves, o en las ondas cerebrales, you create a centripetal force. generáis una fuerza centrípeta. That is the key. Esa es la clave. That is what the word chem in alchemy and chemistry means. Eso es lo que la palabra chem, K-H-M, en tanto alquimia como en química, Chem, K-H-E-M, meant access to the black hole. la palabra esta, K-H-E-M, significa acceso al agujero negro. We now know in modern physics that the reason nucleuses hold electrons is because they are a black hole. Ahora mismo en la ciencia ya sabemos que el motivo por el cual los electrones o los protones se mantienen juntos, tanto en la órbita como en el núcleo de un átomo, es por el hecho de que existe un agujero negro que los atrae. This is the new physics of Nassim Haramein, the resonanceproject.org. It's serious physics. La nueva física de Nassim Haramein, un científico del proyecto Resonance, y es la evidencia física de que estas cosas suceden. So in the second half of our talk today, I'm going to try to explain to you how that is the cause of gravity. En la segunda parte de nuestra charla de hoy os voy a intentar explicar por qué eso es la causa de la gravedad. Look, if Einstein had known why an object falls to the ground, we would not be confused today. Mirad, si Einstein hubiese sabido por qué un objeto cae al suelo, no estaríamos hoy tan confundidos. Einstein did not figure it out, so we are confused. Einstein no consiguió solucionar eso, con lo que generó la confusión de hoy en día. Your science teacher doesn't know why an object falls to the ground. Vuestro profesor de ciencias tampoco sabe por qué un objeto cae al suelo. Your science teacher should be embarrassed. Yes? Y debería estar un poco avergonzado. If you knew what was making centripetal forces, then you could know. Si supieses lo que genera las fuerzas centrípedas, entonces deberías saberlo. That is why you need to know how fractality causes gravity. Eso es por el motivo por el que debemos empezar a entender por qué La fractalidad genera la gravedad. proporción áurea genera fractalidad. Fractality causes gravity. O la fractalidad causa la gravedad. Because that is the cause of all centripetal and self-organizing forces. Porque eso es la causa de todas las fuerzas centrípetas y autoorganizadoras. It's actually the only path out of chaos. Es el único camino para salir del caos. Yes? Your art school today is studying chaos, right? Tenéis una clase aquí que se llama Laboratorio del Caos. Why did you all come? ¿Cómo es que habéis venido? Maybe you wanted to know how to get out of chaos, huh? A lo mejor queríais saber cómo conseguir salir del caos. Well, I tell you, physics has an answer. You came to the right place. Yes? Así que lo que os quiero decir es que la física tiene una solución. But it would be good if you did understand how wave systems in general could emerge from chaos. Y lo que es interesante entender es cómo los sistemas de ondas en general emergen del caos. And I tell you, the solution is golden mean ratio and fractality. That is the answer. It is correct. Yeah? Y os lo digo, la solución es la proporción áurea y la fractalidad. Yes? So I'd like you to go back to your physics teacher today, please. Así que me gustaría que cuando volvieseis a ver a vuestro profesor de física hoy, And tell them you would like to explain to your physics teacher why an object falls to the ground. Okay? You ready for that? Yeah? Good. y para que así pudieseis explicarle por qué un objeto cae al suelo. ¿Estáis preparados? This is the cause of gravity. You will not find it in Wikipedia. I submitted it, and they rejected it. They're stupid. Yeah? No encontraréis ni siquiera esta causa de la gravedad en Wikipedia. Yo se la pasé, pero lo denegaron. But Son estúpidos. I'm going to stand here right now and give to you the proof which you can take to your physics teacher. Okay? You ready for this? Pero ahora os voy a dar la prueba que le podéis llevar a vuestro profesor de física. ¿Estáis listos? Yes. So here,
here is first the summary slide, yeah? Primero os vamos a presentar la... El resumen. Sí, el resumen. So this is the path. This is the path which waves follow into DNA. It's called the Holy Grail, yeah? Este es el camino que las ondas siguen hacia el ADN. Yeah. Se llama el Santo Grial. You see in there the swastika. ¿Ves? En el centro de la parte azul hay una esvástica. This is the golden mean spiral following the dodecahedron path into DNA. Yeah? Esta es la espiral áurea siguiendo el camino del dodecaedro hacia adentro, el interior del ADN. This is the shape of waves which cause all centripetal forces. Yeah? Esta es la forma de las ondas que generan todas las fuerzas centrípetas. Yes. This we're going to see. This is the origin of gravity, the origin of color, the origin of light, and the origin of perception. Yes. Vamos a ver que esto es el origen de la gravedad, del color y de la percepción y de la vida incluso. I'm not saying this is a metaphor for it. No, I'm saying this is the electrical engineering physics of why there is color, there is light, there is gravity, and there is perception. Yeah? Y no estoy hablando metafóricamente. Me refiero a que esto es eléctrica y físicamente el motivo por el cual existe percepción, color, la vida y gravity. Y la gravedad. Color, gravity, perception, and light. Color, gravedad, percepción y la vida. So, this is called fractality, the new science of life. Esto se llama la fractalidad, la nueva ciencia de la vida. The origin of all universal centripetal and negentropic forces. El origen de todas las fuerzas universales y trópico-negativas. The way out of chaos. La manera de salir del caos. And it's based on something called phase conjugation, which we've been talking about, yes? Se basa en lo que hemos hablado antes, la conjugación de fase. And phase conjugation just means the first perfect way for waves to meet and conjugate, yeah, as we said. Así que, como decíamos antes, la conjugación de fase es la mejor manera en que las ondas pueden encontrarse y mezclarse, conjugarse. So we're saying this is the cause and mechanism of gravity, light, perception, bliss, the origin of symbol and the origin of color. Así que decimos que esto es el origen de la gravedad, de la fuerza de vida, de la percepción, de la felicidad, de los alfabetos y los símbolos y del color. And this is the origin of our term to make a black hole, which is called the origin of fusion, 0 point, omega point, still point, black hole. Y esto es también el origen de la palabra chem, que es hacer un agujero negro, que también es lo mismo que implosión, fusión, energía de punto cero, punto omega, punto de quietud o agujero negro. You know how they say the bindu point in Hebrew, the bindu or the still point. En hebreo lo llaman el punto bindu, Yes. el punto de quietud. So, I want to just give you one example now, if you will bear with me. A ver si conseguís entender esto, que os voy a dar este ejemplo. Something that you can take home with you, yeah? Algo que os podéis llevar a casa. You know how, if you look at happy biology, you always see fractal, right? Sabéis que cuando miráis a biología que está contenta, siempre vais a estar viendo estructuras fractales. All living proteins are using a 5-sided symmetry because that makes golden ratio. Todas las proteínas vivas están utilizando una simetría de 5 lados precisamente porque eso es áureo. So, art students can learn from the physics of life by studying fractals. Así que los artistas, todos vosotros podéis estar aprendiendo lo que es la vida directamente de la geometría. Now, when you go to your physics teacher and say to them, do you know why an object falls to the ground? Cuando vais a vuestro profesor de física y le preguntáis por qué un objeto cae al suelo, they probably won't have the answer. probablemente no tendrán la solución. I hope they're embarrassed. Espero que no se sientan bien. But I'd like you to take a relevant, or I'd like you to take a related question for me to your biology teacher. Would you do that for me too? A related question for your biology teacher. Y también hay una pregunta que quiero que le hagáis a vuestro profesor de biología. Just one moment, let me find it. This has to do with what is life. Esto tiene que ver con qué es la vida. This is the question for your biology teacher. Esta es la pregunta para el profesor de biología. You see that fresh
chicken egg there, fresh egg? ¿Veis este huevo fresco? Yeah. If you take a voltmeter and you put it on the opposite ends of a chicken egg, Si cogéis unos electrodos y se los ponéis en las puntas opuestas de este huevo, you're going to measure about 4 to 14 millivolts. vais a conseguir medir de 4 a 14 milivoltios. I'd like you to ask your biology teacher where that came from. Would you do that for me? Me gustaría que le preguntarais a vuestro profesor de biología de dónde vienen esos voltios. And if your biology teacher doesn't know, Y si vuestro profesor de biología no lo sabe, then it's obvious they don't know what life is. entonces es obvio que no saben lo que es la vida. It turns out that living things like pine cones and eggs De hecho, las piñas y los huevos, por ejemplo, they create a difference in voltage from the top to the bottom. generan una diferencia en el voltaje de la parte de arriba a la parte de abajo. And the difference in voltage is electrical pressure from the top to the bottom. Y la diferencia en el voltaje es presión eléctrica de arriba a abajo. Is created because there's a difference in fractality, a difference in the way the electric waves of charge converge, yes? Vale, y eso está generado por una diferencia de forma y una diferencia en cuanto a cómo las ondas convergen por arriba y por debajo. The famous work of Rudolf Steiner, Anthroposophy, they call this projective geometry and etheric formative force. En el trabajo de Rudolf Steiner, a esto le llaman Projective geometry, etheric formative force. Geometría proyectiva o fuerza etérica formativa. Basically, this is the way a capacitor creates an electric field. Esta es la manera en que un capacitor, un transformador, genera un campo eléctrico. Now, the chicken egg and the pine cone use this fractality in order to get voltage from gravity. Así que el huevo y la piña generan tienen esta forma para conseguir. Can you repeat? They use this fractal shape to get voltage from gravity. Utilizan esta forma fractal para conseguir obtener voltaje de la gravedad. And that voltage, that electricity they get from gravity is called. Y este voltaje, esta electricidad que consiguen de la gravedad se llama Life. vida. Was that complicated? ¿Ha sido complicado? But do you see how voltage, power, comes from gravity, and fractality creating that centripetal force is the heart of that mystery? ¿Veis cómo? Can you repeat that, please? The way in which fractality sucks that voltage from gravity. Así que la forma en cómo la fractalidad absorbe esta No, implodes, centripetally attracts. atrae a That voltage from gravity. a entender como el voltaje de la gravedad That's the secret of life. es el secreto de la vida. To make implosion, to suck, yeah? Generar implosión, absorber, That's how you make gravity, es como consigues hacer gravedad. and that's how you hold your aura together. Y es el mismo modo en que sujetamos nuestro aura en su sitio. So when we say, pull yourself together, man, Así que, ¿cuál sería la expresión en castellano de eso? Mantente en tu sitio, Sí, mantente mantente junto contigo. Unido. pull yourself together. Exacto. What we mean is, your famous bumper sticker, get fractal or get dead. Hay una pegatina famosa que es consigue ser fractal o muere. So the very power of creating the fractal attractor which holds the plasma together Así que es la manera en cómo conseguir. Can you repeat that? the way to get the power to hold your plasma together Es la manera en que conseguir el poder para mantener el plasma unido. only fractality emerges from that chaos. That's the point. Solo la fractalidad emerge del caos. Ese es el punto. Now, what I'm saying to you is that living things, they arrange themselves into a fractal, and that's how they get alive. Y lo que os estoy diciendo es que las cosas vivas
se autoorganizan en patrones fractales para conseguir vida. Yes? Now, if you're a sculptor, or you're an artist, or you're an architecture, Así que si sois una escultura, o un artista, o una arquitectura, how are you going to put life into your creation? ¿cómo vas a introducir vida en tu creación? Do you have an idea? Let's ¿Tienes alguna idea? let's suppose you're an architect. Vamos a suponer que sois un arquitecto. If you were an architect, you would need to build a building which makes an electric field that causes life. Si fueseis arquitectos, tendríais que construir un edificio con una forma que propiciara la vida, que generara vida. So here's an example. This is Stonehenge. Esto es Stonehenge, un Yes? ejemplo. Now there's new bioelectric evidence that Stonehenge was used to charge seeds to make them grow up to 300% better. Hay evidencias bioeléctricas demostradas que nos explican que Stonehenge genera un incremento en el crecimiento de la biología de una planta, por ejemplo, en el 300%. So this is a capacitor, and it's an electric field maker. O sea, esto es un capacitor, es un creador de campos eléctricos And this was capable of creating life. y es capaz de crear vida. It could change seed germination. Podía cambiar la germinación de las semillas, It could reduce aging. podía reducir el envejecimiento It could hold radioactivity non-destructively. y puede almacenar radioactividad de una forma no destructiva. Now, these structures affect seed germination. Yes? Estas estructuras afectan la germinación de las semillas. You can measure dramatic effects in how living things grow when you place them in an electric fractal. Podéis medir cómo las cosas que introducís dentro de un fractal crecen muchísimo más. So, supposing you were trying to make a building or a statue that made life, what would you do? Así que si tuvieseis que generar un edificio o una estatua que generara vida, ¿qué haríais? You create a shape that looks like a rose. It's fractal, yes? Generaríais una forma fractal que se pareciera, por ejemplo, a una rosa. And you choose materials that have an electric field that looks like a rose. That's fractal. Y escogeríais también materiales que tengan un campo eléctrico que también tenga esa forma de rosa. So this is the table we're using for our International Biologic Architecture curriculum. Así que esta es la tabla que estamos utilizando para nuestro currículo de biología, de arquitectura biológica. These, on top we have materials that are more electrically fractal, yes? Arriba tenemos los materiales que son más eléctricamente fractales. On the bottom we have materials that electrically are opposite of fractal. Y debajo tenemos materiales que son eléctricamente opuestos a algo fractal. So that's why steel and aluminum create buildings that are electrically poisonous to all of life. Así que es por eso que los edificios que construimos llenos de aluminio y acero son tan destructivos para nuestra biología. You all know Venenosos. You all know that if you go into a building made of stone and wood, you feel wonderful. Or if you go into a building made of steel and aluminum, you feel like married. Sabéis que cuando os metéis dentro de una construcción hecha de piedra y madera os sentís muy bien, y que cuando entráis en un edificio construido de metal y aluminio os sentís como una mierda. But now we have the physics to explain this. Pero ahora tenemos la física para poder explicarlo. That sacred space here on the left, Que el espacio sagrado que tenéis aquí a la izquierda, this creates fractality. This creates life. esto genera fractalidad, genera vida. Here, the opposite of that, Aquí el opuesto de ello, we went into a hospital in South France. fuimos a un hospital en el sur de Francia. This was a space which was designed to create death, and they were successful. Esto es un espacio que ha sido diseñado para crear muerte y lo han conseguido muy bien. Yes. They used every form of electrical smog, every form of electric field possible to create death. Han utilizado cualquier forma de campo eléctrico posible para generar muerte. We have all metal and synthetic materials. Todos son materiales sintéticos y metálicos.
We have no natural lighting. No hay luz natural. We have electrosmog. Tenemos electrosmog. We have air that's been through an air conditioner, so the capacitance is gone from the air molecules. Aire que ha pasado a través de un aire acondicionado, así que la capacitancia de las moléculas de ese aire ha desaparecido por completo. So electrically, we now understand why in this hospital you feel nausea. Yes? Así que eléctricamente sabemos y podemos entender por qué en un hospital así se nos generan náuseas. As an electrical engineer, I can tell you this is the worst place to put your aura when you die. Don't do it. Así que como ingeniero eléctrico os puedo asegurar que este es el peor sitio donde podéis colocar vuestra aura cuando muráis. Now, when your ancestors would go to die, cuando vuestros ancestros se iban a morir, they would go to a place that's fractal. Se iban a un lugar que fuese fractal. Let me give you one more example. Os voy a dar otro ejemplo. This is the altar at Machu Picchu in Peru, okay? Este es el altar en Machu Picchu, Perú. Now, this was a place you could go to get born and to die. Este era un sitio al que se iba a nacer y a morir. The reason you could die successfully here, el motivo en el que aquí podíais morir con éxito, is this is a place where your plasma had some place to go at the moment of death. Es porque en este sitio vuestro plasma tiene algún sitio al que irse después de morir. If you make a map of the magnetic lines of a place like Machu Picchu, si haces un mapa de las líneas magnéticas en un sitio como Machu Picchu, you get an important clue to the nature of fractality. Obtendréis una clave muy importante para entender la naturaleza de la fractalidad. This is a magnetic map made by Rob Gourlay in Australia. Esto es un mapa magnético hecho por Rob Gourlay en Australia. In color, we have the magnetic river. Vale, veis aquí ríos magnéticos. So the place where magnetism would conduct here are actually white. Vale, y los lugares donde el magnetismo es más conductor están en blanco. The black here is human-made roads. You can ignore those for the moment. Vale, todo lo negro son carreteras construidas por el hombre que las podéis ignorar por el momento. The point is that the white lines of magnetic conductivity in the land, el punto es que las líneas blancas de conductividad magnética en la Tierra, these are precisely what the Aboriginals called dreaming track, songline. Estas son exactamente las líneas que los aborígenes llamaban las líneas de canción, las líneas de soñar, como el camino de Santiago. So when your plasma, when your aura leaves your body, when you dream and when you die, así que cuando vuestra aura deja vuestro cuerpo en el momento de morir o en el momento de soñar, your biological electric field follows a measurable river of magnetism. Vuestro campo electromagnético sigue una vía magnética. And it follows that to the place where those lines converge and compress in a fractal. Y sigue esa línea magnética hasta el punto donde las ondas convergen y se comprimen dentro de un fractal, hacia dentro de un fractal. So actually, your aura is looking for the center of a rose. It's very simple. Así que es muy simple. Vuestra aura está buscando algo que se parezca al centro de una rosa. If the magnetic map of your house and your city look like a rose, si el mapa magnético de vuestra casa o de vuestra ciudad parecieran una rosa, then compression gets fractal, entonces la compresión se vuelve fractal, and compression becomes acceleration. Y la compresión se torna aceleración. When compression becomes acceleration in physics, that is the definition of gravity. Cuando la compresión se convierte en aceleración en física, es exactamente la definición que necesitamos para la gravedad. So we're saying to you that the magnetic map of your bed and your house and your town, they need to look like a rose. Así que lo que os estamos diciendo es que el mapa magnético tanto de vuestra cama donde dormís, como de vuestra casa, como de vuestra ciudad, necesitan parecerse a la estructura de una rosa. I'm showing you the original magnetic map of the original design for the city of Prague. Os estoy enseñando el diseño original
de la ciudad de Praga, this is a rose. esto es una rosa. Here, Valerie and I found that we could lucid dream better. Yeah? Aquí Valeria y yo nos dimos cuenta de que podíamos soñar lúcidamente mucho más fácilmente. So the point is, the reason that your city needs to be just as fractal as your broccoli Así que el motivo por el que vuestra ciudad tiene que ser igual de fractal que el brócoli, your house and your city and your heart need to be just as fractal as your broccoli. That's actually o sea que vuestra ciudad, vuestro corazón y vuestra casa tienen que parecer exactamente la estructura geométrica fractal de un brócoli o sea, imagino en castellano se llama diferente. Pero... Because that's how you make life in a city and in your house. Yes? Porque eso es el modo en que generas vida tanto en una ciudad como en tu casa. Get fractal or get dead. Yes? Consigues el fractal o muere. Now, just to give you some practical examples of that. Así que para daros más ejemplos prácticos de esto. Well, first, this is the slide from the Biologic Architecture Conference that Nina and Arturo sponsored, psicogeometria.com in Mexico, yes? Esta es la conferencia que Psicogeometría sponsorizaron en México sobre arquitectura biológica. And we all just came from the follow-up conference in Cardiff, Wales, yes? Y acabamos de volver también de la segunda parte de esta conferencia en Cardiff, en Gales. So the world is beginning to get the idea that the definition of life in architecture is fractal. Así que empezamos a tener claro que la definición de arquitectura es fractal. Yes? Now, this is famous professor Ron Eglash teaching about fractality in African architecture. Este es un profesor famoso llamado Ron Eglash y nos muestra cómo los fractales se encuentran presentes en la arquitectura de los pueblos africanos. Yes, and you see the principle. This illustrates the principle so beautifully. Esto ilustra el principio que os intento comunicar de una manera tan sencilla y tan bonita. Notice, the shape of the whole village Daros cuenta de que la forma de todo el pueblo looks like a pine cone, yeah? primero que parece como un pino, hay como una piña de pino. Now, the shape of every house in the village Después la forma de cada casa del pueblo also looks like a pine cone, yeah? también parece una piña de pino. Now, if you go to the house in the center of the fractal, and which is the shaman's house, Si te vas a la casa que está en el centro del fractal, que es la casa del chamán, and you go to the altar in the house, y vas al altar dentro de esa casa, you see that the shape of the altar in the shape of the house, in the shape of the village, is all the same shape. os daréis cuenta que la forma del altar, así como la forma de la casa, así como la forma del pueblo entero, tiene la misma estructura. The name for that principle where the inside looks like the outside is called fractal. Y el nombre para el principio que explica que la parte de dentro es exactamente igual que la parte de fuera es el principio fractal. Now, in the Sumerian, the origin of the Bible, the word for the altar was called Shem. ¿Vale? En sumerio, el origen de la palabra altar de la Biblia es Shem, Which is where we get our word Shem as in Shemon, a shaman. que es de donde conseguimos la palabra chamán, de Shem, Shaman. Yes. And the word Shem, if you translate it carefully, means highward firestone or fractal capacitor. Y la palabra Shem, si la traducimos de una manera distinta, sería Highward Firestone. I never know how to translate it. A stone that creates ascension. Yes? Vale, es como una piedra que genera ascensión o A fractal capacitor. un capacitor fractal. Yes? And it turns out that in this village, the place where the shaman go to talk to their ancestors is right here. Y el sitio donde la gente acude a hablar con sus ancestros es precisamente este altar. Yes? Now, Professor Karakov, again, our hero, El profesor Korotov, otra vez nuestro héroe, yes, he went to the center of the shaman villages. él fue al centro de estos poblados And he measured that space where the shaman would go to talk to their ancestors. y midió con sus aparatitos
ese lugar donde la gente iba a hablar con sus ancestros. And it turns out that you can measure sacred space by measuring the charge, the fractality in the air. Y encontró que podías medir la fractalidad de un espacio utilizando sus sensores para medir la fractalidad que existe en el aire en ese punto. Now this is the essence, this is the principle. See if you can understand this for yourself. Yeah? Esto es esencial, esto es el principio básico, a ver si lo podéis entender. So what we're measuring here is whether or not a spark, which is to say charge, has a place to go. Así que básicamente lo que estamos explicando es si la chispa, si la electricidad tiene un sitio donde irse. So if we walk into a sacred space, Así que si entramos en un sitio, en un lugar sagrado, and we measure whether or not a wave of charge can unpack, y medimos si una onda de carga se puede desempaquetar, we get fractality. obtenemos fractalidad. Charge, distribution, efficiency. Vale, la eficiencia de la distribución de la carga The definition of life. es la definición de la vida. The opposite of that, on the other hand, Lo opuesto de esto, por el otro lado, if you go into a building full of metal si vais a un edificio lleno de metal and you measure the air, y medís el aire, you get the fact that the place is opposite to fractal. o sea, tendréis como resultado que el sitio es lo opuesto a algo fractal. Which means an electric wave of charge is stuck. There's no place for your aura to go. Así que lo que significa es que una onda de carga está ahí y no se puede mover, no puede irse a ningún otro sitio. So, if you want to put your aura in prison, live in a steel and aluminum structure, your aura will be in jail. Así que si queréis que vuestro aura esté en una cárcel, solo tenéis que seguir haciendo lo que hacemos todos, vivir en edificios metálicos y eso. If you want to be in a place where your aura can be as big as stars, Si queréis conseguir estar en un lugar donde vuestra aura pueda llegar a ser del tamaño de las estrellas, you need to go to a place where your aura has a place to unpack. It's called fractal. necesitáis ir a un sitio donde vuestra aura pueda desempaquetarse, que se llama fractal. You know, there's abundant historical evidence that thousands of yogis in India have lived to be hundreds and hundreds of years old. Yes? Hay muchas evidencias de que un montón de yogis en la India han podido llegar a vivir cientos de años, But not one of them ever did it in a metal building. pero ni uno de ellos lo hizo nunca en un edificio metálico. No, they did it in a place where they had cave and stone and wood, because that's the place where your aura can become sustainable. Lo hacían en lugares rodeados de piedra, de madera, lugares en los que tu aura se puede convertir en sostenible, se puede mantener. What's the word for sustainability in Spanish? La palabra para sostenibilidad. Sustainability is the buzzword in all of architecture. Do you have sustainability, right? La sostenibilidad es la palabra clave en toda la arquitectura. ¿Tenemos Well, o no tenemos sostenibilidad? I would like to tell you, as an electrical engineer, that we now know what sustainability is. Y yo me gustaría deciros desde el punto de vista de un ingeniero eléctrico que ahora sí sabemos lo que es la sostenibilidad. It also happens to define immortality for waves. También define la inmortalidad para las ondas. It's simple. Hablando de ondas. Sustainability is a wave that can be distributed perfectly. That's it. Es muy simple. La sostenibilidad es una onda que puede ser distribuida perfectamente. So, perfect distribution for waves defines life because La distribución perfecta de las ondas genera la vida because that defines the sustainability of memory itself, yeah? porque ello define la sostenibilidad de la memoria en sí misma. In other words, when we said Xion, science means to branch perfectly. Recordad cuando decíamos que Scion de science, ciencia, significa ramificar perfectamente. Well, it's just because in that way, perfect compression creates perfect distribution. That's the point, yeah? El punto, esto es porque Perfect compression creates perfect distribution. es porque la compresión perfecta genera la distribución perfecta. There's a particular image of that I wanted to share with you if I can find it, yeah? A ver si consigo encontrar una imagen que os quiero enseñar acerca de esto. Look,
when waves compress perfectly like a rose, Cuando las ondas se comprimen perfectamente como en una rosa, that's called fractality. a esto le llamamos fractalidad. Perfect compression is the history of computing. La compresión perfecta es la historia de la computación. But perfect compression is precisely the problem that Einstein died with. Y la compresión perfecta es precisamente el problema con el que Einstein murió. Because, poor guy, nobody ever told Mr. Einstein what a fractal was. Porque pobrecito, nadie le explicó nunca lo que era la gravedad. Yeah. Una fractal. What a Nadie le fractal. explicó lo que era un fractal. Yeah. But actually, this same fractality is the key to economics as well. Además, esta fractalidad también es la clave para la economía. I wanted to show you a picture. One moment. A ver si encuentro el dibujico. You know how they have those? They have a row of balls that all line up in a row on a little string. ¿Sabéis estos aparatos que son las pelotitas que están cogidas por... And then if you pick up a ball at one end, Así que si cogéis una de estas pelotitas en una punta, a ball will pop off at the other end. Yeah. ¿vale? Y la soltáis, cuando está justo por un lado, otra saldrá disparada por el otro. And that, what that means is you achieve perfect distribution because you did zero storage. Vale. Entonces lo que esto quiere decir es que como has hecho, no has guardado ninguna de estas fuerzas, sino que se ha distribuido perfectamente entre las pelotas. And you get perfect distribution because of zero storage. O sea, consigues la distribución perfecta gracias a no haber guardado nada de esa energía. And this is an introduction to how to get a fractal money supply. Are there any economics people here? Yes? Y se ve el claro paralelismo a cómo conseguir tener una estructura económica fractal. Has anybody here ever heard of fractal money? Aquí no he oído hablar de dinero fractal. How would you define abundance if you're studying economics? ¿Cómo definiríamos la abundancia si estamos estudiando economía? Well, we know the answer, and it's physics. Sabemos la respuesta y es física. Abundance is created La abundancia es creada when distribution is so perfect cuando la distribución es tan perfecta that storage is eliminated. que se elimina el almacenamiento. You know how live food is so hard to store? ¿Sabéis por qué la comida viva es tan difícil de almacenar? The very nature of life La prevents verdad- storage, doesn't it? la naturaleza misma de la vida previene el que almacenemos comida. The electric theory of life is the elimination of electric storage. Distribution, no storage. Right? Si hacemos distribución no hay ningún almacenamiento. Can you repeat the first phrase? The electric definition of life O sea que la definición eléctrica de la vida is the elimination of storage. es la eliminación del almacenamiento. You see, inside a fractal, waves are so perfectly distributed that they never have to be stored. ¿Veis? Dentro de un fractal las ondas siempre están tan perfectamente distribuidas que nunca necesitan ser almacenadas. Let me give you this example. Here's the example. Example. Ejemplo, If I take this one ball here si cojo esta pelota aquí and I drop it, yeah, y la suelto, then a million balls down the row, después de, aunque hubiesen 1000 bolas, exactly one ball pops off. exactamente en el momento en que la pelota toca las 1000 pelotas que están en hilera, la del otro extremo sale disparada. Now, zero power was lost in getting this inertia from the beginning to the end of the row. Así que hemos perdido cero poder desde que la pelota toca por primera vez hasta que pasa a través de las 1000 y la otra sale disparada. And the reason that no power was lost in getting from one end to the other end was because every ball was perfectly touching its neighbor. Y el motivo por el que no perdemos nada de energía en esta transacción es por el hecho de que todas las pelotas se están tocando perfectamente. So what happened was distribution was perfected when storage was eliminated. Así que la distribución se perfecciona cuando el almacenamiento se elimina. Now, how many people here have ever had an intense
rapture or bliss experience? Huh? ¿Cuánta gente de los que estáis aquí habéis tenido alguna vez una experiencia muy intensa de felicidad? Good. Okay, so when you had your intense rapture or bliss experience, how many of you felt total stillness? Yeah? Did you feel stillness? Y cuando habéis llegado a sentir estas sensaciones de felicidad, ¿habéis sentido quietud? Did you feel like you were locked into place so that you could not move? ¿Habéis sentido que estáis como clavados en un sitio y que no podéis moveros? You know, in English, when we use the word rapture or rapt, R-A-P-T, Cuando en inglés utilizamos la palabra rapture o rapto, it means you feel like you were locked into a stillness, yes? significa que estás como encerrado en un punto de quietud. See, short waves can get inside of long waves only when the long waves stand still. ¿Vale? Las ondas cortas pueden introducirse en las ondas largas solo cuando estas ondas largas se quedan quietas. So, during rapture, during bliss, your intense bliss experience, Así que durante el rapto, durante la experiencia de felicidad, éxtasis. Yes, exactly. The waves of the electric field around your body did this. Las ondas de vuestro campo eléctrico han hecho exactamente esto. And when each of those white balls was perfectly locked into place and entered into stillness using golden mean ratio, Así que cuando cada una de estas pelotitas blancas está en su sitio utilizando la proporción áurea, it was like these balls locked into position with respect to each other. ¿vale? Es exactamente igual que cuando las pelotitas de billar están en su posición. So now, let's look at New Scientist magazine and Nature magazine. Ahora fijémonos en las revistas Nature y New Scientist. Nature magazine says the universe is a dodecahedron. Nature dice que el universo es un dodecaedro. Now, New Scientist magazine says the universe is a fractal. Y la revista New Scientist dice que el universo es un fractal. Neither one knows that the dodecahedron is the perfect fractal. Ninguna de las dos sabe que el dodecaedro es el fractal perfecto. Neither magazine knows that the dodecahedron is golden mean ratio. Y ninguna de las dos sabe que el dodecaedro está enteramente en proporción áurea. And neither magazine knows that that is the cause of gravity. Y ninguna de las dos revistas, por supuesto, sabe que esto es exactamente la causa de la gravedad. And yet, when your aura makes an electric picture exactly like this, the dodeca, Y incluso cuando vuestra aura genera una forma exactamente como esta, you get locked into perfect charge distribution, perfect compression. os quedáis cerrados en fase con esta distribución perfecta de ondas. And that is how distribution of waves is perfected and storage is eliminated. Y Yes? esto es como la distribución de las ondas se perfecciona y se elimina el almacenamiento. So, fractal money would be a situation where distribution was rewarded and not storage. Yeah? Así que conseguiríamos tener un sistema económico o dinero fractal si consiguiéramos eliminar de nuestra sociedad el almacenamiento. In other words, fractal economics is the perfect way to share. O sea que, en otras palabras, decir que la economía fractal es el modo perfecto en que podemos compartir. Now, the conclusion of this little talk is going to be the proof in the science. This is what I wanted you to take to your science teacher now, yes? When you, La conclusión de nuestra charla va a ser las pruebas científicas que le vais a poder llevar a vuestro profesor de ciencias. remember, you walked into your physics class and you told your physics professor, well, today I learned why an object falls to the ground. Así que deberéis ir a vuestra clase de física y decirle a vuestro profesor, hoy he aprendido por qué las cosas caen al suelo. I'm so glad I did because now I don't have to have Einstein's nightmares, yes? Y estoy muy contento de haberlo hecho, así no me tengo que pelear con las pesadillas de Einstein. Einstein knew that infinite
constructive compression was the solution to the unified field, Einstein sabía que la solución del campo unificado era la compresión infinita, but he didn't know what a fractal was. pero no sabía lo que era un fractal. So he didn't know what perfect compression looked like for electric fields. Así que no tenía ni idea de cómo la compresión perfecta, o sea, no tenía ni idea de la forma que generaba la compresión perfecta. So the conclusion of this lecture is a very, very simple proof for physics. Yes? Así que la conclusión de esta charla es una prueba definitiva en física. So the conclusion of this lecture is I'm going to explain to you and show you the evidence for your physics teacher Os voy a enseñar las pruebas para vuestro profesor de física that this fractal de que este fractal is the cause of hydrogen. es la causa del hidrógeno. Okay? Now, later in tomorrow's lecture, Mañana, en la charla que voy a dar mañana de 6 a 8, we're going to take the geometry of hydrogen, vamos a coger la geometría del hidrógeno, which is fractal, que es fractal, and we're going to reveal the mystery of water and DNA. y revelaremos el misterio del agua y del ADN. But today we're just going to do hydrogen. Pero hoy solo vamos a hacer el hidrógeno. And I promise you it's going to be beautiful art. Okay? Y os prometo que será arte precioso. I'm going to show you that this picture is the reason that hydrogen exists. Os voy a enseñar por qué este dibujo es el motivo por el cual el hidrógeno existe. So this is what I want you to take to your physics teacher, please, for me, okay? Por favor, llevadle esto a vuestro profesor de física. Okay? And the only website you need to remember to give to your physics teacher for me as a favor. Would you do this for me? Y la única página web que le tenéis que dar a vuestro profesor de física es, Right. Remember, como favor personal a mí, our website, 2 million hits a month. Our website is goldenmean.info. nuestra página web con 2 millones de visitas por mes se llama goldenmean.info. And this article that I'm now translating for you is goldenmean.info/goldenproof. Y este artículo, que además nosotros en Radio Evolución también estamos trabajando en la traducción de él, lo que tendréis pronto allí también, se llama goldenmean.info/goldenproof. Okay, so this is the only one I'm asking you to take to your physics teacher for me as a favor. Okay? Este es el más importante para que le enseñéis a vuestro profesor de física. Okay, this is when you explain to your physics teacher that today you learned why an object falls to the ground. You only need to remember one web article. Okay? ¿Vale? Y este es precisamente el que le tendréis que decir, el que le tendréis que enseñar para demostrarle que habéis aprendido por qué un objeto cae al suelo. The reason I'm stressing this about hydrogen, why is hydrogen so important? El motivo por el que estoy centrándome tanto en el hidrógeno, en el por qué es el hidrógeno tan importante. Supposing you're an art student, why should you care about hydrogen? Suponiendo que seáis un estudiante de arte, ¿por qué os tendríais que preocupar por el hidrógeno? Hydrogen is the seed of the whole fractal of the atomic table. El hidrógeno es la semilla del fractal completo de la tabla periódica. Hydrogen is the heart of water. El hidrógeno es el corazón del agua. Hydrogen is the center of the fractal fusion called the sun. El hidrógeno es el centro de la fusión en el Sol. And hydrogen, as we're going to see, el corazón del Sol. As we're going to see in tomorrow's conversation about the artistic beauty of DNA. Y mañana también podremos ver la belleza artística del ADN. Hydrogen is the center bond of every rung on the ladder of DNA. Hydrogen. ¿Vale? Y el hidrógeno es el enlace de cada segmento de ADN. So that's why we're going to conclude today's lecture with the beautiful fractal art of what is the physics of hydrogen. Okay? Así que por eso hoy vamos a acabar esta conferencia explicándoos la belleza del hidrógeno. It's really quite simple. Es muy sencillo. You see, physics has actually had some definition of what is sacred for quite a long time. De hecho, la física ha tenido una definición para las cosas que son sagradas desde hace bastante tiempo. In physics, the definition of sacred is called Planck. En física, la definición de lo sagrado se llama Planck.
Physics has long known what a sacred wavelength, what a sacred wave time is. Physics knows. La física sabe lo que es A sacred wavelength una, and a sacred wave time. vale, lo que es una, A sacred wavelength and a sacred wave time. una distancia de onda sagrada o Un espacio de tiempo sagrado. The sacred unit of time and the sacred unit of length. vale, la unidad de tiempo y de medida sagradas. It's called the Planck length and the Planck time, and they're related. Es el tiempo de Planck y el tamaño de Planck, que están relacionados. The Planck length is the unit of length into which every wave in physics divides evenly. Vale, el tiempo de Planck es The length. el tamaño de Planck es la manera que tenemos de dividir o cómo podemos dividir cualquier onda de una manera perfecta. And the Planck time, likewise, is a unit of time into which every time in physics divides evenly. Y del mismo modo, el tiempo de Planck es un tamaño en el que podemos dividir cualquier tiempo de una manera perfecta. So, in terms of a wavelength and a wave time, physics knows the key signature of all of the universe. Así que en cuanto a tiempo y tamaño de las ondas, la física conoce la receta perfecta. And that is the sacred. It's quite simple. Y se le llama sagrado. If you pick a wave that divides evenly into that, you can be sacred. Otherwise, Si conseguís una onda que pueda dividirse perfectamente en esto, tendréis lo sagrado. Si no, you know, sometimes you want to know the musical key signature of your favorite music. sí, a veces necesitas saber la key signature es Like La F firma. sharp. sí, como el tono en el que está una canción. Yes? Well, physics has a key signature. It's known. El tono de la física también es conocido. Now, it turns out that if you take this Planck length Si cogemos este tamaño de Planck and you multiply by the golden mean ratio, y lo multiplicáis por la proporción áurea, I developed an equation here in this article he desarrollado una ecuación que tenemos aquí en este artículo that I derived the three radii, the size de la cual he derivado los tres radios, los tres tamaños of hydrogen. de hidrógeno. What had emerged recently Lo que hemos tenido recientemente is that there are three wave sizes, three electron shell radii, which define hydrogen. Yes? vale, lo que define al hidrógeno son sus tres orbitales electrónicos. And if you look at the ratio between the radii, the size of the waves that make hydrogen, Y si miráis la proporción que hay entre estos radios, entre estos orbitales, guess what that ratio is? Any guesses? a ver si sabéis qué proporción es. Oh, it's the golden mean ratio. That's the definition of hydrogen. Hello. La proporción áurea es básicamente la definición del hidrógeno. So I took the three already known radii of hydrogen, which are golden mean ratio, Así que cogí estos tres radios del hidrógeno que están en proporción áurea and I used a little more golden ratio, and I derived the Planck length. y de ello cogí un poquito más de proporción áurea y derivé el tamaño de Planck. So you take the wavelength that defines all of physics, Así que cogéis el tamaño de onda que define a toda la física, Planck length. el tamaño de Planck, You multiply by golden ratio, lo multiplicáis por la proporción áurea and you get the three exact golden ratio radii of hydrogen. y Hello. conseguís tener los tres exactos radios del hidrógeno, Now, de los orbitales del hidrógeno. for the first time, we now know how hydrogen makes gravity. Así que ahora por primera vez sabemos cómo el hidrógeno genera gravedad. How is hydrogen manufacturing gravity? Anybody know? ¿Cómo el hidrógeno fabrica la gravedad? ¿Alguien lo sabe? This is the top-down view. Esta es la vista desde arriba, This is the top-down view, not just of DNA. no solo del ADN, It's also the top-down view of hydrogen. sino también la vista cenital del hidrógeno. 10 spirals of the golden mean.
10 espirales áureas. So how does gravity get made? Así que, ¿cómo se genera la gravedad? This is the perfect fractal. Este es un fractal perfecto. This is the golden mean. Es la proporción áurea. Now this is what you need to explain to your physics teacher for me as a favor, okay? You're going to explain this to your physics teacher. You ready? Así que esto es lo que tenéis que explicar a vuestro profesor de física. So, remember, top-down view of hydrogen, top-down view of DNA. Recordad, la vista desde arriba del hidrógeno y del ADN. The wave is going down the golden mean spiral towards center. La onda se va moviendo por la espiral áurea hacia el centro. Every time the wave crosses, Cada vez que la onda cruza con otra, the wave adds and multiplies. estas ondas se suman y se multiplican. Now, it turns out in science that there's only one proportion that allows waves to both add and multiply. Y solo existe una proporción en la ciencia que permite que las ondas se puedan sumar y a la vez multiplicar. Does anybody know what that ratio that allows waves to add and multiply is? ¿Alguien sabe cuál es la proporción que permite que las ondas puedan multiplicarse y sumarse? Áurea. A la vez? Golden mean ratio. Muy bien, la proporción áurea. So I'm about to explain to you in detail why that is the solution to the unified field right now. Así que ahora os voy a explicar por qué esto es la solución al campo unificado. When the wave, see, you have two numbers, and you add the two numbers and you get the next number, and you can do that infinitely. Veis, tenéis dos números. Primero .618 y luego 1. Los sumáis y os da 1.618. And you can keep going on forever. Y podéis continuar haciendo esto para siempre. 2.618. What are you adding in 1.6? So you take any two numbers in the sequence and add them, and you get the next number. Ah, vale, exacto. Cogéis los dos números en la secuencia, los sumáis y os da el siguiente número. Or you take any number in the sequence and multiply O cogéis cualquier número de la secuencia y lo multiplicáis by 1.618, por 1.618 and you get the next number. y os da el siguiente número. So I can go up this ladder here Así que puedo subir esta escalera by adding each two, sumando cada dos or números, o I can go up this ladder by multiplying any number by 1.618. And I puedo will. ir subiendo por esta escalera multiplicando cualquier número de la secuencia por 1.618. For example, 1.618 squared is 2.618. Por ejemplo, 1.618 multiplicado por 1.618 al cuadrado es 2.618. So in this progression, this is the only one in the universe where you can add and multiply. Esta es la única progresión del universo donde puedes sumar y multiplicar Waves. ondas. And waves have to add and multiply in order to get together. Y las ondas deben saber multiplicar y sumar para poder estar juntas. And that's called infinite constructive compression. Y a esto se le llama compresión constructiva infinita. And that was Einstein's definition of gravity. Y esa era la definición que Einstein tenía para la gravedad. So let's go back to our picture and make sure you understood. Así que volvamos a nuestro dibujo y comprobemos a ver si lo habéis Just to entendido. finish the story, Para acabar la historia. here's the top-down view, Aquí tenéis la vista desde arriba del ADN o de... and this is the side view. Y esta es la vista lateral. This is the view of waves going into hydrogen or the view of waves going into DNA. Esta es la vista de las ondas que se introducen en el hidrógeno o en el ADN. Yeah? Now, every time the wave crosses here, see my arrow where the wave is crossing? Así que cada vez que la onda cruza ahí, justo donde os estoy enseñando con el cursor del mouse, The golden mean ratio allows the wave length to add and multiply constructively. así que la proporción áurea permite que el tamaño de esta onda pueda sumarse y multiplicarse constructivamente. But now here's the little secret that you need to explain to your physics teacher for me, okay? Pero este es el pequeño secreto que os voy a contar ahora que le tenéis que explicar a vuestro profesor de física. That when waves cross and add and multiply constructively, Que cuando las ondas se cruzan y se suman y multiplican constructivamente,
not only do they add and multiply their wavelength, no solo suman y multiplican su tamaño de onda, they add and multiply their wave velocity. sino que también suman y multiplican su velocidad. That's the secret. If you can get that, you're with me. If you don't understand that, you don't understand me. Si entendéis eso, me entendéis. Si no, Some part of the inertia of those waves crossing like that, alguna parte de la inercia de las ondas que se cruzan de esta manera, the phase velocity, the speed of the wave, la velocidad de fase, o sea, la velocidad de esta onda, adds and multiplies constructively se suma y se multiplica constructivamente because of golden ratio. gracias a la proporción áurea. Remember E8 in golden ratio? ¿Recordáis lo que enseñamos al principio, la teoría E8, The whole atomic table, unified field physics. que explica cómo dentro de esa teoría está toda la tabla periódica y es como una ley de unificación de la física? Golden ratio, fractality causing gravity. La fractalidad en proporción áurea generando gravedad. What makes the centripetal force at the center? ¿Qué es lo que hace la fuerza centrípeta en el centro, la absorción? Remember, jellyfish, medusa cannot steer unless it can suck. Recordad, las medusas no pueden dirigirse a menos que puedan chupar, que puedan succionar. Gravity is the suction of charge towards center. La gravedad es la succión de la carga hacia el centro. I'm explaining to you where that suction for charge came from. Os estoy enseñando de dónde viene esa succión de la carga. Here's where it came from. When the wave crossed in golden ratio, Cuando la onda cruzó en proporción áurea and adding and multiplying, it's called heterodyny, was constructive. y consiguió hacer un heterodino constructivo, una heterodinación es cuando se suman y se multiplican constructivamente, A portion of the wave inertia, the velocity, the speed of the wave front added and multiplied. una porción de la inercia de esa onda, de la velocidad de esa onda, se sumó y se multiplicó en el momento de intersección, de cruzarse. Now, if a portion of that electrical inertia added and multiplied the speed, then the compression became acceleration. Can you repeat that? Yes, if a portion of that inertia Si una porción de esa inercia added and multiplied the speed sumó y multiplicó la velocidad de estas dos ondas, of the wave front, del wavefront, que es como la parte delantera de la onda, then part of that electric charge would experience acceleration. entonces parte de esta carga eléctrica experimenta aceleración. In other words, golden ratio fractality En otras palabras, la fractalidad en proporción áurea o la fractalidad áurea is how compression becomes acceleration. es el modo en que la compresión se convierte en aceleración. Acceleration is the definition of gravity. Do you get it? Aceleración es la definición de la gravedad, ¿lo entendéis? When charge experiences acceleration in physics, we call that gravity. Cuando la carga experimenta aceleración en física, lo llamamos gravedad. Now, do you know how hydrogen is making gravity? Entonces, ¿entendéis cómo el hidrógeno fabrica la gravedad? If you do, then you know how DNA makes little black holes. Si lo entendéis, entenderéis también cómo el ADN genera pequeños agujeros negros. Yes, Peter Garriev from Russia sadly could not make it today, although wonderful Marco tried. Yes? Hemos intentado traer a Peter Garriev, pero no lo hemos conseguido. También me imagino que lo conseguiremos en 2010. So, Peter Garriev has been busily measuring how DNA makes these little black holes, right? Y Peter Garriev ha podido medir científicamente cómo el ADN genera estos agujeros negros. He shoots a radio beam at DNA, Dispara una onda de radio al ADN and sure enough, the DNA will bend the radio beam. y el ADN lo que genera es que esta onda de radio se retuerza, la doble. This is a Peter Garriev's work, Este es el trabajo de Peter Garriev and this is the website. y esta es su página web. The cool thing is, if you move the DNA and still shoot the radio,
the residual electric field of the DNA will still bend the radio wave. Vale, lo interesante de todo esto es que cuando sacáis el ADN del tubo de ensayo donde estaba puesto y volvéis a disparar esa onda de radio, la onda de radio todavía adopta la forma de cuando estaba ahí el ADN, o sea que deja una especie de campo residual. So it's quite measurable that DNA is a little gravity-making black hole engine. Fabulous little gizmo, this DNA thing. O sea que es completamente medible como el ADN es un fabricador de gravedad. Now tomorrow we're going to go into the mystery of why stars went to so much trouble to make DNA. Y mañana profundizaremos en el por qué las estrellas han atravesado tantos problemas para conseguir generar DNA, para conseguir fabricar lo que llamamos ADN. It's obvious stars need something that DNA makes. Es obvio que si se han esforzado tanto en generar algo como el ADN, lo necesitarán para algo. The clue is here. La clave es. The clue is that DNA is making centripetal force. El ADN genera fuerza centrípeta. Yes. DNA is based on the same geometry as hydrogen. Y el ADN está basado en la misma geometría que el hidrógeno. See the little black hole? ¿Veis el pequeño agujero negro? Hydrogen and DNA arrange their electric wavelengths. ¿Vale? El hidrógeno y el ADN organizan sus tamaños de onda y forma de onda to make a centripetal electric force. Para generar una fuerza eléctrica centrípeta. So the same way that hydrogen and DNA pull themselves together. Así que es el mismo modo en el que el hidrógeno y el ADN se mantienen juntos. That's the way you need to pull yourself together. Y es el mismo modo en que nosotros debemos mantenernos juntos. Get fractal or get dead, as we say. Conseguir ser fractal o morir. I would just like to leave you one last thought as we go home today. One last thought. Os voy a dar un último pensamiento antes de irnos. Look, the way we're measuring the electric effect of Stonehenge, El modo en el que hemos medido el efecto eléctrico de Stonehenge or a sacred space, o cualquier espacio sagrado, is that seeds grow better. es que las semillas crecen mejor. You can read all about this at our new breakthrough technologies. Podéis leer mucho acerca de todo esto en nuestras nuevas conferencias que se llaman Breakthrough Technologies. Also at fractalfield.com. Y también en otra página web que se llama fractalfield.com. Yes? It's breakthrough technology. It really is. It's cool, right? Y Breakthrough Technology significa tecnología punta. Yes? But look, here is the point. Here's the principle. Aquí está el principio fundamental. How would you know ¿Cómo sabríais? How would you know a dead seed from a live seed? ¿Cómo reconoceríais una semilla muerta de una semilla viva? I suggest you use this question as an artist to figure out if your artwork is alive, and as an architect to figure out if your building is alive. Same question. Es la misma pregunta que siendo artistas o siendo arquitectos os deberíais hacer para saber si vuestra obra de arte o vuestro edificio está vivo. How do you know if the seed is alive or dead? ¿Cómo sabes si una semilla está viva o muerta? You put the seed in a little bit of earth, maybe. Pones la semilla en un poquito de tierra, a lo mejor. You maybe add a little bit of water, A lo mejor le echas un poquito de agua and you watch. y observas. How do you know the live seed? ¿Cómo descubres que una de las semillas estaba viva? If the seed is alive, a couple of those water molecules will change their angle and be electrically attracted to the live seed. A couple of those water molecules will change their angle and be electrically attracted to the live seed. Lo que sucederá es que un par de moléculas de agua cambiarán su ángulo de inclinación y entrarán dentro de la semilla. So, the dead seed. Así que la semilla muerta no conseguirá generar eso. So the live seed is the one whose plasm, Así que la semilla viva es aquella cuyo plasma electrically knows how to suck. ¿vale? Cuyo plasma sabe cómo chupar eléctricamente.
Really cómo sucks, doesn't it? succionar eléctricamente. I think it really sucks, this definition of life. Realmente es succionante esta definición. So, who taught that live seed how to make an electric field that could suck? Yeah? Repeat. Who taught that live seed how to make an electric field that could suck? Así que, ¿quién le enseñó a esa semilla cómo hacer un campo eléctrico que pudiera absorber? I think that's very artistic myself. Eso es, de hecho, ya muy artístico. Thank you very much. Muchas gracias. Some DVDs, Spanish DVD sets, and some books from extra. Tenéis fuera, si queréis, unos DVDs en castellano.